Hola, bienvenidos al canal de Ven, sígueme con Salomón Aicho, transmitiéndoles desde Lima, Perú. Continuamos con el resumen del discurso. En esta oportunidad tendremos y analizaremos el discurso del elder Matthews S. Holland. El título de su discurso fue No abandonen su propia misericordia. Muy bien, entonces vamos a la diapositiva preparada para ustedes, donde el elder Matthews Holland nos enseña lo siguiente y inicia con una pregunta. ¿Dios ama a todos sus hijos y procura rescatarlos? Veamos la respuesta del elder Matthews Holland. Iremos, sí, a la presentación del video y haremos unos cortes mientras. Una maestra de escuela enseñó en cierta ocasión que una ballena, aunque sea grande, no podría tragarse a un ser humano porque las ballenas tienen gargantas pequeñas. Una niña objetó, pero a Jonás se lo tragó una ballena. La maestra respondió, eso es imposible. Sin estar convencida del todo, la niña dijo, bueno, ya se lo preguntaré cuando vaya al cielo. La maestra se burló diciendo, ¿y si resulta que Jonás fue un pecador y no fue al cielo? La niña respondió, entonces se lo puede preguntar usted. Nos hace gracia, pero no debemos obviar el poder que el relato de Jonás ofrece a todo el que humildemente busca la felicidad, especialmente a aquellos que tienen dificultades. Muy bien. El elder Holland, hijo, nos dijo que humildemente busca la felicidad, especialmente aquellos que tienen dificultades. De eso aprendemos de Jonás, que él buscó humildemente la felicidad en medio de la tribulación. Imagínense ustedes, una tremenda tormenta, y él ofrece su vida, que le arrojen al mar. Lo arrojan al mar, y es tragado, según las escrituras, por un gran pez. ¿Y él qué hace dentro del pez? Él suplica humildemente que nosotros en medio de las tribulaciones y aflicciones que podamos tener, podamos seguir el ejemplo de Jonás, que en medio de los desafíos buscó al Señor. Veamos qué más aprendió de él de Holland. Vamos entonces al. Dios mandó a Jonás a que fuera a Nínive para declarar el arrepentimiento, pero Nínive era el enemigo brutal del antiguo Israel. Así que Jonás se dirigió rápidamente por barco a Tarsis. Al alejarse de su llamamiento, se desata una fuerte tormenta. Convencido de que su desobediencia es la causa, Jonás se ofrece como voluntario para ser arrojado por la borda. Esto calma el mar embravecido, lo cual salva a los otros tripulantes del barco. Bien. ¿Qué aprendemos hasta aquí? Dios lo manda a Jonás que fuera a Nínive. Pero Nínive era el enemigo brutal del antiguo Israel. Así que Jonás se dirigió rápidamente en dirección totalmente opuesta. En vez de ir a Nínive, se fue al opuesto. Si Nínive estaba al sur, él se fue al norte, completamente alejado. Jonás se ofrece como voluntario para ser arrojado por la borda. ¿Qué aprendemos de él? Él, para salvar la tribulación a los otros marineros, se ofrece que le echaran al mar. Él sabía que la tempestad era un castigo por él, por haber desobedecido a Dios. Y él se ofrece para que le echen a la borda y de esa forma pueda tranquilizarse el mar.
Y al echarlo los marineros que vemos más adelante, calma el mar embravecido, lo cual salva a los otros tripulantes. Un símbolo de Jonás es el Salvador Jesucristo, porque Jesucristo, al igual que Jonás, se ofreció su vida y dio su vida por nosotros, para salvarnos, para rescatarnos de la muerte eterna. Proseguimos con el Elder Holland. Jonás escapa milagrosamente de la muerte cuando se lo traga un gran pez que el Señor tenía preparado, pero languidece en aquel lugar increíblemente oscuro y pútrido durante 3 días hasta que al fin es escupido en tierra firme. Entonces acepta su llamamiento para ir a Nínive. Sin embargo, cuando la ciudad se arrepiente y evita ser destruida, Jonás se resiente por la misericordia mostrada a sus enemigos. Dios le enseña pacientemente a Jonás que él ama a todos sus hijos y procura rescatarlos. Pequeño corte para analizar algunas frases, temas, ¿sí? Sabemos que a Jonás lo traga un gran pez. Y no dice el Holland que ese pez el Señor lo tenía preparado. Justamente para Jonás. Ahora no sé si fue una ballena o otro gran pez, pero lo cierto es que lo tragó un pez que el Señor le había preparado. Y estuvo dentro del pez, del estómago del pez, durante 3 días. Luego de suplicar 3 días estar dentro de la ballena, en la oscuridad, el Señor lo arroja en una playa. No sé si cercana a Nínive, pero en una playa. Él acepta el llamamiento de ir a Nínive. Va a Nínive como profeta del Señor, les predica el arrepentimiento. El pueblo de Nínive, los enemigos atroces del pueblo de Israel, se arrepienten de sus pecados y es salvado. No vino ninguna destrucción sobre Nínive. A causa de que no vino ninguna destrucción sobre Nínive y todos los ninivianos se arrepintieron, Jonás se resiente por la misericordia mostrada a sus enemigos. Entonces Dios le enseña pacientemente a Jonás que él ama a todos sus hijos y procura rescatarlos. ¿Qué aprendemos de esta lección? ¿Qué aprendemos de Jonás? ¿Qué aprendemos del Señor? A veces nosotros nos podemos resentir porque un hermano, un vecino, alguien se convierta al Señor. Y quizás el hermano, el vecino, era nuestro enemigo. Pero comienza a asistir a la iglesia. Hay un cambio, una transformación. Algunas veces podemos resentirnos contra ser como él. O también puede ser como hace unos minutos en la hora del sacerdocio. Muchos hicieron críticas cuando el Señor le llamó como obispo a un hombre que no sabía leer ni escribir. Y todos dijeron, muchos dijeron, ¿cómo es posible que el Señor llame si no sabe leer ni escribir? ¿Qué nos va a enseñar? Pero este buen hombre
obediente al Señor, aceptó esa responsabilidad, ese llamamiento. Aquel buen obispo comenzó a visitar a todos los hermanos. Cumplió fielmente su llamamiento. Y el misionero que nos contó, dice que sus mensajes eran poderosísimas. Él prestaba atención a todos los discursos, a todos los mensajes. Cuando iba a hacer las visitas a las familias, dice que no faltaba familia que no visitara. Buscaba el tiempo por visitarlos y aprendía. Y sus mensajes eran poderosos, a pesar de que no sabía leer ni escribir. Pero todo lo guardaba, todo ese conocimiento en su mente y en su corazón. Cualquiera que lo viera pensaría que este hombre, como dicen que no sabe leer ni escribir, pero qué mensajes da, poderosos, llenos del Espíritu. Dios le enseña pacientemente a Jonás que él ama a todos sus hijos y procura rescatarlos. Dios nos enseña que ama a todos sus hijos y procura rescatarlo. Y nosotros también podemos ser como Jonás, en ir a rescatar. O ser como Jonás, antes de ser echado por la borda del barco, y antes que se le tragara el gran pez, que fue en sentido contrario a su llamamiento, a su responsabilidad. O ser el Jonás luego de haber pasado 3 días en la oscuridad, dentro del estómago del gran pez. Proseguimos con el mensaje. ¿Qué más aprendemos el día de hoy? Aunque tropieza más de una vez en sus deberes, Jonás ofrece un vívido testimonio de que en la vida terrenal todos han caído. No solemos hablar de un testimonio de la caída, pero es una gran bendición tener una comprensión doctrinal y un testimonio de por qué cada uno de nosotros lucha con desafíos morales, físicos y situacionales. Aquí, en la tierra crecen las malas hierbas, aún los huesos fuertes se quebrantan y todos están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, esta condición terrenal, resultado de las decisiones que tomaron Adán y Eva, es esencial para la razón misma de nuestra existencia, para que tengamos gozo. Tal como aprendieron nuestros primeros padres, sin probar la amargura ni sentir el dolor de un mundo caído, apenas podríamos concebir y mucho menos disfrutar la verdadera felicidad. Un testimonio de la caída no excusa el pecado ni una actitud relajada en los deberes de la vida, los cuales siempre requieren diligencia, virtud y responsabilidad. Pero deberían moderar nuestras frustraciones cuando las cosas simplemente van mal o cuando vemos una falla moral en un familiar, un amigo o un líder. En lugar de enfocarnos en la crítica contenciosa o el resentimiento que nos roba nuestra fe, un testimonio de la caída debería ayudarnos a ser más como Dios, tal como lo describe Jonás, es decir, piadosos, tardos en enojarnos y de gran misericordia con todos, incluso con nosotros mismos, en nuestro estado inevitablemente imperfecto. Muy bien. Quiero resaltar las últimas palabras de L. de Holland que nos dice: cuando las cosas simplemente van mal o cuando vemos una falla o una falta moral en un familiar o un amigo o un líder, con demasiada frecuencia, cosas como esas nos hacen centrarnos en la crítica contenciosa o en el resentimiento que nos roba nuestra fe. Y eso nos pasa a muchos. Estamos buscando las fallas de los demás.
estamos viendo la paja ajena. Y esa nos va alejando de Dios, de nuestra fe en Dios. Debemos ser tardos, piadosos, tardos en enojarnos. Y debemos ser de gran misericordia, tal como lo fue Jonás. Que podamos emular lo que hizo Jonás con sus enemigos. Al principio no quiso ir. Vean sus enemigos, enemigos mortales, enemigos que le hicieron un gran daño. Había un enojo natural, como hombre natural, de este profeta Jonás. Pero luego se arrepiente, comprende la misericordia de Dios, del gran amor que tiene Dios por todos sus hijos. Y va a sus enemigos y les predica. Y por eso aprendemos de él que debemos ser piadosos, tardos en enojarnos y de gran misericordia. Muy bien, proseguimos. ¿Qué más nos enseña el Elder Holland? Aún más que manifestar los efectos de la caída, el relato de Jonás nos dirige poderosamente hacia quién puede librarnos de ellos. El autosacrificio de Jonás para salvar a sus compañeros de barco es ciertamente semejante a Cristo. En 2 ocasiones se le pide a Jesús una señal milagrosa de su divinidad. Él dice que solo se daría la señal de Jonás, indicando que como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Como símbolo de la muerte en sacrificio y de la gloriosa resurrección del Salvador, Jonás es imperfecto. Pero eso es también lo que hace que su testimonio personal de Jesucristo y su compromiso con Él, ofrecido en el vientre de la ballena, sean tan conmovedores e inspiradores. Muy bien. El sacrificio personal de Jonás para salvar a sus compañeros de barco es ciertamente semejante al de Cristo. Él se ofreció que lo tiraran por la borda del barco para salvarlos, porque era eminente que ese barco se partiría y todos morirían. Al principio, los otros marineros no quisieron hacerlo. No quisieron. Pero al final, clamaron, dice a Dios, al Dios de Jonás, a Jehová, y que su sangre no sea derramada sobre ellos, porque sentían que sería un terrible daño. Pero al final comprendieron, entendieron y lo echaron por la borda. No sé qué habrá sido de ellos, no se dice en las escrituras que habrán sido, pero luego en las partes dice que ellos llegaron a tierra y ofrecieron sacrificios a Jehová. E hicieron un convenio con el Dios de Jonás, con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Se convirtieron al Señor. Ellos, nos dice la historia de Jonás, que mientras estaba en la tempestad, ellos comenzaron cada marinero a orar a sus dioses. Y Jonás estaba durmiendo plácidamente. Así que todos se dan cuenta y van donde Jonás.
y lo despiertan bruscamente, le dicen, ora a tu Dios, quizás nos salve, quizás oiga tu oración Dios y nos salve a todos. Y Jonás responde de todo ello, a todo ello. Jonás habrá orado, pedido la voluntad del Señor, se habrá dado cuenta que era una prueba de parte del Señor, porque estaba yendo en dirección opuesta al mandamiento del Señor. Nos dicen las Escrituras que los marineros echaron suertes para saber por quién provenía ese castigo. Y la suerte cayó en Jonás. Le dijeron, ¿qué has hecho? ¿Quién eres tú? Y cuando le dijeron, él contestó que era hebreo y que era temeroso del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Jehová. Ellos, dice, temblaron de temor. Le dijeron, ¿qué has hecho? Y le dice que no había cumplido con un mandamiento. Así es que él se ofrece para que le echen por la borda. Ellos no quisieron, porque ellos supieron que Jonás era un profeta de Dios. El sacrificio personal de Jonás para salvar a sus compañeros de barco es ciertamente semejante al de Cristo. Jonás tenía un testimonio personal del Salvador Jesucristo y su compromiso con él. ¿Dónde se comprometió? En el vientre de la ballena, en la oscuridad, en los 3 días que padeció dentro de la ballena. Y hubo un cambio en él, una transformación en él. Proseguimos con el mensaje. El clamor de Jonás es el de un buen hombre que atraviesa una crisis de la que es en gran medida responsable. Cuando la catástrofe es provocada por un hábito, un comentario o una decisión lamentable, a pesar de tantas otras buenas intenciones y esfuerzos sinceros de rectitud, puede ser especialmente devastador y dejarlo sintiéndose abandonado. No obstante, la causa o el grado de desastre que enfrentemos, siempre hay tierra firme para la esperanza, la sanación y la felicidad. Escuchen a Jonás. Clamé en mi angustia a Jehová, desde el seno del Seol clamé. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Y entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, pero tú sacaste mi vida de la fosa. Cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su propia misericordia abandonan. Pero yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, cumpliré lo que prometí. La salvación pertenece a Jehová. Me encantan estas palabras desde lejos. No obstante la causa o el grado de desastre que enfrentemos, siempre hay tierra firme. Siempre hay tierra firme para la esperanza, la sanación y la felicidad. Hemos escuchado el ruego, la súplica de Jonás en oración. Y él finaliza su oración diciendo, pero yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios,
Cumpliré lo que prometí. La salvación pertenece a Jehová. Esta parte de la oración que pueda ser nuestra también. Que nosotros también podamos decir igual que Jonás: pero yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, oh Señor. Cumpliré lo que prometí al momento de bautizarme, al hacer convenio contigo, lo cumpliré. Al hacer convenio en tu santo templo, cumpliré esas promesas que te prometí. Y diré con palabras fuertes: la salvación pertenece a Jesucristo, a mi Señor y mi Dios. Que podamos hacer cambios en nuestras vidas. No somos perfectos. Nos equivocamos igual que Jonás se equivocó. Pero el Señor le enseñó con gran misericordia. Él se arrepintió y prometió guardar los convenios que había hecho con Jehová, con nuestro Salvador Jesucristo. Proseguimos con el mensaje del elder. Aunque fue hace muchos años, puedo decirles exactamente dónde estaba sentado y exactamente lo que estaba haciendo cuando, en lo profundo de un infierno personal, descubrí este pasaje de las Escrituras. Para cualquiera que hoy sienta lo que yo sentí entonces, que hoy sienta que he sido desechado, que se ha hundido en las aguas profundas, con algas enredadas en la cabeza y montañas oceánicas rompiendo a su alrededor. Mi ruego, inspirado por Jonás, es: no abandonen su propia misericordia. Ustedes tienen acceso inmediato a la ayuda y sanación divina a pesar de sus defectos humanos. Esta asombrosa misericordia viene por medio de Jesucristo. Porque Él los conoce y los ama de manera perfecta, Él se la ofrece como si fuera su propia de ustedes, lo que significa que se adapta perfectamente a ustedes, pues está diseñada para aliviar sus agonías individuales y sanar sus dolores particulares. Así que, por el amor de Dios y el suyo, no le den la espalda y acéptenla. Comiencen por negarse a escuchar las vanidades ilusorias del adversario, que los tentarían a pensar que el alivio se encuentra al alejarse de sus responsabilidades espirituales. En cambio, sigan el ejemplo del contrito Jonás. Clamen a Dios, vuélvanse hacia el templo, aférrense a sus convenios, sirvan al Señor, a su iglesia y al prójimo con sacrificio y acción de gracias. Lo que le sucedió al elder Holland también me hizo acordar que al inicio de mi conversión, cuando tenía aproximadamente 31 o 32 años de edad, estaba en mi primer año, había recibido mi recomendación para el templo, estaba asistiendo al templo, pero de pronto vino. Quizás estaba preparado para los ataques del enemigo de afuera, pero nunca estuve preparado para los ataques del interior de los miembros de la iglesia. Una tarde me vino a visitar un miembro de la iglesia que había, entre comillas, apostatado. Comenzó a hablar mal de los líderes de la iglesia y comenzó a tener palabras del por qué si no existe y esto y preguntas.
Lo habló con tan poder y ahora sé que fue por el poder del enemigo. También quizás fue una prueba para mí. He orado mucho por él para que se arrepienta y vuelva al Señor. Le he visitado muchas veces al hermano. Ya no está en la tierra, pero me contaminó sus palabras. Me hizo dudar de mi fe en Jesucristo. Así como el hermano Jola me sentí como en el infierno, en la oscuridad, en las tinieblas. Comencé a orar más profundamente y la duda venía. Comencé a ayunar normalmente como ayunamos. No se me iban esas palabras del hermano que quedaron en mi mente, en mi corazón y me perturbaban. Estaba como en el infierno. Fue muy angustioso esos días. Fueron semanas, creo, 2 o 3 semanas. Pero en 2 semanas fueron. Una semana lo hice un ayuno normal de 24 horas. No salió. Me acordé que el Señor dijo a sus apóstoles, esto sale con ayuno y oración. Así comencé a orar. Seguí orando. Vino a mi pensamiento lo de la reina Esther. 3 días. Ya no podía soportarlo. Tenía pesadillas en las noches. Estaba como en el infierno mismo. Por las palabras del enemigo a través de un hermano. Y yo luchaba, aferrándome al Señor, suplicándole clemencia, que me alejara, que me quitara esos dardos que encendidos del enemigo que habían atravesado mi alma y mi corazón. Así es que sigue el consejo que estaba en la escritura y dije, ayunaré como la reina Esther. Estoy en la hiel de la amargura y ya sigo así, no viviré mucho tiempo. Porque hasta el apetito se me había ido. Era como estar en el infierno. Y comencé a hice el ayuno. Me acuerdo que empecé un viernes. El sábado seguí en ayuno y oración. Leía las escrituras. Vino el domingo. Me acuerdo del Día de la Madre. Y ya eran 2 días de ayuno. Desperté muy temprano. Y bajé, pues en el primer piso se juntaba el agua para subir al tercer piso en baldes. Así que bajé y subí normalmente. Tenía fuerza espiritual. Y ya no me acordaba. Y esos dardos como que hubieran salido de mi alma. Estaba liviano. Yo había comprometido salir 3 días de ayuno. Comencé a leer las escrituras, a seguir. Asistí a la iglesia, renové mis convenios, regresé. Yo vi sentado en la mesa todos mis hermanos con mi madre. Así es que yo dije, mi madre se va a dar cuenta y es el día de la mamá, que no coma. Y ella lo había preparado los alimentos con mucho amor. Así es que fui a mi cuarto, ofrecí una oración y agradecí al Señor porque ya no tenía esos pensamientos malos, negativos. Mi fe había regresado en Jesucristo.
Así es que levanté el ayuno. Con la venia del Señor, sentí por el Espíritu levantarlo. Yo levanté al tercer día y pude comer con mis hermanos y todo. Bueno, no los aconsejo que hagan un ayuno largo y luego comen comida pesada. Comí, hice mi esfuerzo, pero sentí que mi cuerpo se desfallecía. Sentí como mi sangre comenzaba a dar revoluciones por mi cuerpo. Fue muy brusco el rompimiento de ayuno. Así, con el permiso de mi mami, me fui a mi cuarto y comencé a orar y a orar al Señor. Y me quedé dormido. Desperté como nuevo. Dios escuchó mi clamor. Me sacó de las profundidades de la ballena. Me sacó del infierno. Pude cantar alabanzas al Señor. Mis sueños a partir de ese momento fueron placenteras. Fueron maravillosas. Esto me hizo acordar de lo que pasé. Y que quizá cada uno de nosotros haya pasado por pruebas, aflicciones. O como Jonás hayan llegado al vientre, al estómago de una ballena. Hayan pasado por días muy lúgubres, en oscuridad. Pero aún en esa oscuridad clamaron al Señor y los sacó el Señor de la oscuridad. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para nuestro Salvador Jesucristo. Él es la luz. Él es nuestro Salvador. El elder Holland nos dice: no abandonen su propia misericordia, la misericordia del Salvador Jesucristo. Ustedes tienen acceso inmediato a la ayuda y a la sanación divinas a pesar de sus defectos humanos. No le den la espalda al Señor y acéptenla. Acepten su misericordia. Comiencen por negarse a escuchar las vanidades ilusorias del adversario. No escuchen al adversario que contamina el alma y puede arrastrarlos a los infiernos. En vez de ello, sigan el ejemplo del contrito Jonás. Clamen a Dios, vuélvanse hacia el templo, aférrense a sus convenios, sirvan al Señor, a su iglesia y al prójimo con sacrificio y acción de gracias. Que podamos seguir este consejo de elder Holland. El hacer estas cosas nos brinda una visión del amor especial que Dios tiene por ustedes mediante convenio, lo que en la Biblia hebrea se denomina Esed. Verán y sentirán el poder de las leales, incansables, inagotables y tiernas misericordias de Dios, que pueden hacerlos poderosos hasta librarse de cualquier pecado o tropiezo. Una angustia temprana e intensa puede nublar esa visión al principio, pero a medida que ustedes continúen cumpliendo lo que prometan, esa visión brillará más y más en sus almas. Y con ella no solo hallarán esperanza y sanación, sino que asombrosamente hallarán gozo aún en medio de su crisol. El presidente Russell M. Nelson nos enseñó:
que si centramos nuestra vida en el plan de salvación de Dios y en Jesucristo y su Evangelio, podemos sentir gozo independientemente de lo que esté sucediendo o no esté sucediendo en nuestra vida. El gozo proviene de Él y gracias a Él. Cuando nos unimos al Salvador Jesucristo, cuando le aceptamos, cuando le obedecemos, verán y sentirán el poder de las leales, incansables, inagotables y tiernas misericordias de Dios que pueden hacernos poderosos hasta librarnos de cualquier pecado o tropiezo. Hago eco también de la palabra del presidente Russell M. Nelson, que dijo: si centramos nuestra vida en el plan de salvación de Dios y en Jesucristo y su Evangelio, podemos sentir gozo independientemente de lo que esté sucediendo o no esté sucediendo en nuestra vida. El gozo proviene de Él y gracias a Él. El gozo, la luz, la libertad, la paz, la tranquilidad, el amor provienen de Jesucristo. El tormento, las tinieblas, las dudas, la desconfianza provienen del enemigo de nuestras almas. Salgamos de ese lugar y vayamos a la luz de nuestro Salvador Jesucristo y sintamos gozo junto con Él. Finalizamos con: ya sea que estemos enfrentando una catástrofe profunda como la de Jonás, o los desafíos cotidianos de nuestro mundo imperfecto, la invitación es la misma. No abandonen su propia misericordia. Dirijan la mirada a la señal de Jonás, el Cristo viviente que se levantó del sepulcro después de 3 días, habiéndolo conquistado todo para ustedes. Acudan a Él, crean en Él, sírvanle a Él, sonrían, pues en Él y solo en Él se encuentra la sanación plena y feliz de la caída que todos necesitamos con tanta urgencia y que humildemente procuramos. Testifico que esto es verdad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. muy bien. Diré algunas palabras de L. Holland, Matthias Holland, como resumen de todo su discurso. Él nos dijo lo siguiente que podamos grabar en nuestros corazones. Hay lecciones poderosas en la experiencia de Jonás en el Antiguo Testamento. Resistirse al llamado a servir, su disposición a sacrificarse para ayudar a los demás, sobrevivir a una tormenta al ser tragado por un gran pez, orar para ser liberado, aceptar el llamado a predicar y salvar una ciudad. Pero cuando Jonás se resiente por la misericordia mostrada a sus enemigos, Dios le enseña pacientemente a Jonás que Él ama a todos sus hijos y procura rescatarlos. Al igual, cuando nos resintamos de algo que nos hayan hecho, fijemos la mirada en el Señor. Dios nos enseña pacientemente que Él ama a todos sus hijos y procura rescatarlos, en especial a las ovejas perdidas.
a las ovejas que recién ingresan al redil de Dios, que no comprenden muchas cosas. Él tiene misericordia de ellas y nosotros también debemos tener misericordia de todas ellas. Seamos misericordiosos. No abandonen su propia misericordia. Jonás muestra cómo todos han caído. Todos hemos caído. Todos somos hombres caídos de alguna forma. Y Dios, por amor y por misericordia, Él nos levanta. Acudamos al Señor. Él está con los brazos extendidos para recibirnos, para levantarnos. Tener una comprensión doctrinal y un testimonio espiritual de por qué cada uno de nosotros lucha con desafíos morales, físicos y situacionales. Aprendemos de Jonás ello. Jonás era un profeta del Señor. A veces lo pensamos como Jonás hubiera sido un hombre más desobediente. Pero vemos a Jonás también como un símbolo de Jesucristo. También estaba lleno de misericordia. También era piadoso. También perdonó. Ofreció su vida para salvar la vida de los otros marineros. Se arrepintió, alabó al Señor. No fue perfecto, como nadie, ninguno somos nosotros perfectos. Todos luchamos contra desafíos morales, físicos y situacionales en esta tierra de probación. Todos. Nuestra salida es seguir el ejemplo de Jonás. Clamar al Señor con todo nuestro mente, corazón y fuerza, para que Él nos ayude a salir de la oscuridad a la luz, al gozo del Señor. No abandonen su propia misericordia. Asimismo, el Lejolano dijo, un testimonio de la caída no excusa el pecado, pero puede atenuar nuestras frustraciones cuando las cosas simplemente van mal y guiar a las personas a ser más como Dios. La caída no es excusa para el pecado. A veces muchos se excusan en la caída del hombre. Recuerden, la caída no es excusa para el pecado. Dios quiere nuestra salvación. Él está con los brazos extendidos para ayudarnos. Y Él nos guiará para ser más como Él. Porque esa es su voluntad. Que aquí, como sus hijos aquí en la tierra, lleguemos a perfeccionarnos. Ejemplos valiosísimos nos ha dado para seguir ejemplos de profetas vivientes aquí en la tierra. Aún más que manifestar los efectos de la caída, el relato de Jonás nos dirige poderosamente hacia quien puede librarnos de ellos. ¿Quién puede librarnos de los efectos de la caída? El Salvador Jesucristo. La súplica de Jonás
es el clamor de un buen hombre en crisis, una crisis en gran parte causada por él mismo. Nosotros podemos estar pasando por pruebas o desafíos fuertes, una crisis fuerte, quizás causada por nosotros mismos. Pero ¿qué hizo Jonás? Clamó al Señor en medio de la crisis. Así es que aprendemos de Jonás que en medio de la crisis podamos clamar al Señor. Y el L. Holland nos suplica con estas palabras. Mi ruego, inspirado por Jonás, es: no abandonen su propia misericordia. Ustedes tienen acceso inmediato a la ayuda divina y a la sanación a pesar de sus defectos humanos. Esta asombrosa misericordia viene por medio de Jesucristo. Jesucristo es misericordioso, piadoso, amoroso. Él nos escucha. Escuchará nuestras súplicas y nos salvará, tal como lo hizo con Jonás. ¿Verdad que hemos aprendido? Ustedes tienen acceso inmediato a la ayuda divina y a la sanación a pesar de sus defectos humanos. Nosotros tenemos acceso inmediato a la ayuda divina y a la sanación a pesar de nuestros defectos humanos. Sé que esto es verdad, hermanos míos. Sé que Dios vive y nos ama. Él es misericordioso con nosotros. Así que el elder Matthews Holland nos hizo recordar que no debemos abandonar nuestra propia misericordia, que está en Cristo Jesús. Él es misericordia. Él extiende su misericordia para todos nosotros. No lo abandonemos. Clamemos al Señor en medio de la crisis, como lo hizo Jonás. Yo sé que nuestro Padre Celestial es el Dios del universo, el Todopoderoso. Sé que Jesús es el Cristo, el Salvador y Redentor del mundo. Es el Mesías prometido. El Mesías ya vino y viene por segunda vez. Sé que debemos estar preparados. Sé que debemos adquirir conocimiento de las Escrituras. Y como en esta oportunidad de la leona de la Conferencia General del mes de octubre, sé que debemos leerlo, meditarlo. Tomemos nuestras leonas, repasémoslos y marquemos lo que el Espíritu nos indique. Tenemos las Escrituras. Y este año 2026 estudiaremos el Antiguo Testamento. Estudiaremos del libro de Moisés y de Abraham. Conoceremos
a Jehová, al gran yo soy del Antiguo Testamento. El gran yo soy, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Lo conoceremos mejor. Aprenderemos más de la vida de Jonás, de la vida de Moisés, de Jeremías, de todos los santos profetas. Aprenderemos de los jueces, de los reyes que gobernaron Israel. Aprenderemos de las misericordias de nuestro Salvador Jesucristo. También aprenderemos de su justicia. Aprenderemos de pueblos por sus maldades desaparecieron. Aprenderemos como Nínive, un pueblo salvaje, empedernido, enemigo de Israel, que ante la prédica de Jonás se arrepintieron y todo el pueblo fue salvo de una inminente destrucción. Aprenderemos muchas cosas en este año con el manual de Ven, Sígueme. Justamente el día de hoy, mi amado obispo nos ha entregado el manual de Ven, Sígueme. Y de seguro que muchos de ustedes el día de hoy, domingo, que estamos grabando, hoy domingo 28 de diciembre, han recibido su manual de Ven, Sígueme, el Antiguo Testamento. Que podamos estudiarlo. Invitemos a más hermanos a unirse a nosotros, al estudio de Ven, Sígueme. Estudiaremos el Antiguo Testamento. Inviten también a los que no son miembros de la iglesia que puedan leer este manual y estudiarlo, este manual, el Antiguo Testamento. Para muchos de los hijos de Dios que no son miembros de la iglesia, se les hace más fácil leer el libro que ya conocen. Invítenlos, porque conocerán y reconocerán mientras estudien este manual del Antiguo Testamento que Jesucristo es el gran yo soy y que el Jehová del Antiguo Testamento es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sé que si estudiamos y seguimos el consejo de los profetas al estudiar el Antiguo Testamento en este nuevo año, recibiremos muchas bendiciones. Bendiciones prometidas que están escritos en el Antiguo Testamento. Nuestra fe en el Salvador Jesucristo crecerá. Y necesitamos más que nunca en este año 2026 aferrarnos a Jesucristo, aumentar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Porque así como vienen tiempos maravillosos, también vendrán tiempos de mucha aflicción. Necesitamos más que nunca tener al Espíritu Santo con nosotros. Y estos maravillosos libros nos ayudarán a tener al Espíritu del Señor con nosotros. Y juntos con el Señor pasaremos las pruebas. Juntos con el Señor, en medio de la crisis y la aflicción, nos llenaremos de felicidad y gozo. Sé de estas cosas y lo comparto con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, mis amados hermanos. Gracias por escuchar. Gracias por su tiempo.
El Señor les bendiga. Shalom, hermanos. Shalom, hermanas. Nos vemos. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.